Oli, otra vez yo. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio, pero antes les voy a hacer una pregunta. Entonces yo quiero que ustedes piensen si ustedes le darían las llaves de su casa con todos los bienes que les ha costado tanto conseguir a una persona que llega a su puerta y en el currículum, cuando ustedes lo abren y lo ven, dice que esa persona fue estafadora y que estuvo en la cárcel por estafa, y no cualquier estafa. Entonces, contéstensela ustedes allá. Y escuchen esta historia. Esto no pasó acá en Colombia porque eso acá no pasa. Eso ni siquiera pasó aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver dónde fue que pasó. Esta es la historia de cómo unos hermanos X, condenados por fraude bancario en un país, construyeron un imperio offshore que lleva décadas cobrándole al estado de la luna, pobrecito la luna, exactamente lo que quiere. El ciudadano X, vamos a ponerle a este personaje, salió de una penitenciaría federal de los Estados Unidos el 23 de enero de 1989. Había sido condenado a 9 años por uno de los mayores fraudes bancarios en la historia de ese país. Inventarios falsos, conocimientos de embarque apócrifos, préstamos de 130 millones de dólares obtenidos con documentos falsos y sobornos a bancos para poder obtener grandes préstamos. En ese momento, este sujeto tenía 23 años cuando lo condenaron, pero pagó menos de 3. Hoy, este ciudadano X es vicepresidente financiero de una empresa, le vamos a poner nombre, la empresa Coquito, que durante más de 3 lustros se ganó siempre la licitación de unos papelitos que hay que imprimir allá en la luna para poder moverse por todo el universo y que lleva más de una década como beneficiaria de un contrato para manejar, ahora les voy a decir que, de una entidad de la luna. La misma empresa que un presidente por ahí, el de la Luna, hace como, mucho tiempo, acusó de haber pactado con un candidato presidencial de la Luna la manipulación del resultado de unas elecciones. No vamos a decir el año porque no nos importa. Pero esto no es una historia de sorpresas, es la historia de un ciclo que la pobre Luna repite con paciencia benedictina. El Estado premia con billones de pesos a quienes hicieron sus negocios con dineros de dudosa legalidad y luego finge asombro cuando el sistema se pudre desde adentro. Hay un patrón en la historia de estos hermanos X que es tan claro que duele mirarlo. No porque sea sofisticado, sino porque es brutalmente simple. Ellos, dos tipos de Lincoln, pagan muy poco lo que se robaron, eh, se rehabilitan, acceden al poder, se enriquecen con el erario y repiten la historia. Entre 1982 y 1983, este ciudadano X se consiguió un socio, muy inteligente el tipo, construyeron un andamiaje de fraude que hoy parecería digno de una película de Scorsese, salvo que ocurrió de verdad. Crearon inventarios de almacén falsos para inflar activos, presentaron conocimientos de embarque apócrifos ante múltiples bancos, llegaron a ordenar a sus empleados que llenaran con agua, no con jugo de naranja, los toneles de un producto que ellos vendían, que era jugo de naranja, para que el inventario pareciera mayor. Colocaban sacos de café, porque en la luna toman café, al frente de jaulas vacías para crear la ilusión de existencias que nunca existieran. Con esa arquitectura de mentiras obtuvieron créditos en más de 25 bancos a nivel global. Ahí están los nombres, pero no los vamos a leer porque el idioma lunático es muy difícil. El total, cerca de 130 millones de dólares en préstamos fraudulentos. La condena 9 años, poquito. Pero el tiempo real que pagaron fueron menos de 3. Mientras este ciudadano X cumplía su breve estadía en esa prisión, la familia seguía adelante. En 1991 su padre, el fundador de la empresa Coquito, logró comprar la operación para la Luna de una firma de una franquicia de Marte, bajo el nombre de un nombre marciano ahí rarísimo. La sede de esta empresa fue, no nos interesa qué isla, por allá una isla en Saturno. Era una pequeña isla en Saturno, que es una jurisdicción en donde no se cobran impuestos, es un paraíso fiscal muy importante de Saturno. Y pues obvio, tenía que instalar allá yo, el dueño de Coquito, esa empresa, porque pues allá no se pagan impuestos, es un paraíso fiscal. Y la idea era sacarle mucho dinero en licitaciones a los pobres lunáticos. Los hermanos Coquito, los hermanos hijos del señor fundador de Coquito, no son simples contratistas. Son el centro de un enjambre jurídico de empresas con distintas razones sociales que aparecen en uniones temporales para ganar licitaciones, una arquitectura
legal diseñada para que sea difícil seguir el hilo de quién es quién y quién cobra qué. La empresa Coquito no aparece sola en las adjudicaciones, aparece acompañada, fusionada, desdoblada en formas societarias que cambia de nombre con la misma fluidez con que cambia de contrato. De hecho, en otro artículo dice que en 12 licitaciones que esta empresa Coquito se presentó ante las pobres lunáticos, solo en 3 aparecen 2 oferentes. Pero, ¿qué cosa? Siempre se la gana Coquito. ¿Mm? El beneficio obtenido de Coquito, billones de pesos en contratos con los pobres lunáticos. El daño causado, y esto es muy importante, es la captura de 2 de los bienes más sensibles de la democracia de los pobres lunáticos. La identidad de sus ciudadanos y un programa por ahí, que ya les voy a decir para qué usan ese programa. Manejar el contrato significa controlar el acceso de muchas personas, de muchos lunáticos, allá no son personas, son lunáticos, al documento que les permite existir en el mundo, porque allá para salir uno de la luna tiene que presentar, por ejemplo, en Marte usted llega y usted presenta un papel ahí y le dice, señor, venga, lo dejamos pasar. Bueno, manejar ese programa que les digo significa controlar el motor técnico del acto más sagrado de la democracia de los pobres lunáticos, que es el conteo de sus votos. ¿Y quién tiene esos contratos? Una empresa cuyo vicepresidente financiero es un ex convicto de fraude bancario, domiciliada en ese paraíso fiscal de Saturno, con un historial de litigio contra los pobres lunáticos, porque cada vez que en la luna aparece alguien que no les quiere otorgar el contrato, tome su demanda. El escándalo más reciente comenzó cuando el presidente de la luna reveló informes elaborados de inteligencia sobre supuestas conversaciones entre un candidato presidencial allá de la luna, que el nombre es rarísimo, y los hermanos dueños de Coquito. El presunto contenido del trato era devolver el contrato a estos Coquito a cambio de ciertos trucos que garantizarían la presidencia a ese señor de ese nombre tan raro. El candidato lo negó con furia. Su abogado llamó el asunto un montaje y una farsa y se presentó denuncia ante una institución allá de la luna, que es un nombre rarísimo. Pero entonces apareció el director de inteligencia de allá, confirmó que las conversaciones existen y aclaró algo muy importante. No se tratan de interceptaciones ilegales del gobierno de allá, se trata de una orden judicial en el marco de una investigación contra Coquito. O sea, es decir, los hermanos dueños de Coquito ya estaban siendo investigados. Ya había un juez que había ordenado interceptar sus teléfonos y en esas interceptaciones habría aparecido, según ese señor allá, un presunto pacto para robarse las elecciones de un año que no lo vamos a decir. Entiéndase lo que está en juego. Si las acusaciones son ciertas, no estamos ante un caso de corrupción en contratación. Estamos ante el intento de comprar una presidencia mediante la manipulación del programa de la empresa Coquito, y ese programa lo que hace es contar los votos. Estamos ante la posibilidad de que la empresa que administra la arquitectura técnica de una democracia, de allá de la luna, que aquí no pasa eso, esté negociando el resultado de una democracia con el mejor postor. Y añade el autor del artículo, esto no es robar plata, esto es robar el futuro. La pregunta que pocos se hacen es la más importante. ¿Cómo fue posible que una empresa cuyo vicepresidente es un ex convicto de fraude bancario, domiciliada en un paraíso fiscal, ganara año tras año las licitaciones más sensibles de la pobre luna? La respuesta está en lo que dijo por allá un señor académico. La corrupción es estructural, no un problema de casos aislados, sino una práctica sistemática integrada al funcionamiento de la pobre luna. El sistema lunático no premió a estos dueños de Coquito a pesar de su pasado, los premió en parte gracias a su arquitectura. Una empresa que sabe moverse en los vacíos legales, que conoce los pasillos de todas las entidades allá, que tienen abogados capaces de construir demandas. Por ejemplo, la última fue de 110.000 millones de pesos. Cuando alguien se atreve a no adjudicar, tome su demanda. Y que opera desde una jurisdicción donde nadie puede rastrear con facilidad quién paga impuestos ni cuánto. A esto se añade lo que en este espacio hemos llamado el Estado profundo, esa red de intereses económicos, jurídicos, mediáticos que sobrevive a los gobiernos y protege a quienes han capturado el aparato estatal.
Los hermanos dueños de Coquito no necesitaron comprar a un solo gobierno, necesitaron construir una relación con el sistema y eso lo hicieron durante décadas con paciencia, con litigios estratégicos y con la certeza de que allá en el Estado los pobres lunáticos, ante la amenaza de una demanda multimillonaria, siempre prefiere renovar el contrato antes que de pagar el precio de la dignidad. La sociedad civil es a comunidad de ciudadanos que, según el premio Nobel James Buchanan, debería vigilar el poder antes de que haya un gobierno, ha estado demasiado fragmentada, demasiado agotada para hacerle seguimiento a estos hermanos dueños de Coquito. Eso sí se parece a algo que pasa aquí. El resultado es el que tenemos 30 años de contratos, un escándalo electoral en ciernes y un candidato que reta al presidente a mostrar las grabaciones. El ciudadano X salió de prisión en 1989 con una condena que fue un regalo. Hoy, 37 años después, su empresa presuntamente negocia en conversaciones interceptadas por un juez la manipulación de las elecciones presidenciales en la pobre Luna. Si eso no es un ciclo secreto, es una expresión más perfecta, el mismo esquema amplificado, institucionalizado, normalizado. Entonces, pues bueno, no se sabe qué será eso. La pregunta no es si los dueños de Coquito son culpables. La pregunta es cuántos gobiernos allá en la pobre Luna supieron quiénes eran y les firmaron contratos de todos modos. Por cada papel que esta empresa imprime, cada voto que su programa cuenta, forma parte de una pieza de un tablero que ellos construyeron con dinero prestado con documentos falsos en bancos de medio mundo. ¿M? Cuando tenían 23 años y ya sabían exactamente cómo funcionaba el juego. El sistema no se cambia solo, pero tampoco puede cambiar sin los pobres lunáticos. Esa es la historia de Thomas Greganson. El ciudadano X es Camilo Bautista. Camilo Bautista estuvo preso en Estados Unidos por todo eso que les leí. Y el padre de él era don Gregorio Bautista, que don Gregorio era dueño de Tomás de la Rue. Él compró la franquicia de Tomás de la Rue en Inglaterra y la trajo para Colombia. Después se transforma Tomás de la Rúa en Tomás Greganson. Greg por Gregorio y pues Sons e hijos. Entonces, esta es la historia de esa empresa. En manos de una empresa así está el sistema electoral colombiano. Entonces, yo ahora les pregunto, esto no tiene que ver con ideologías, esto no tiene que ver si usted es de izquierda, de derecha, de centro, si le gusta arriba o abajo o no le gusta. Esto es un tema ético. Y es la misma pregunta que hice al principio. ¿Ustedes le dejarían las llaves de su casa a una persona que ustedes saben que es estafadora? Bueno, yo no voy a decir más. Y esto no tiene que ver con que uno sea, tenga una afiliación política de ningún pelambre. Esto es un tema de sentido común. En manos de esos sujetos está el sistema electoral colombiano. Entonces, eso era lo que les quería contar. Y la idea es hacer estos ejercicios y realmente luchar mucho por romper el cerco mediático. Es impresionante en este país cómo nos dicen mentiras y yo creo que todos estamos engañados, pero tratemos de estar lo menos engañados posibles. Un besito.